Bienvenidos a un viaje a través de los pasillos del tiempo, donde la historia se entrelaza con la misteriosa longevidad de un hombre, Matusalén. En las páginas de la Biblia, su nombre destaca como un faro de enigmas y legado. En medio de genealogías y relatos, Matusalén emerge como una figura intrigante, un hombre cuya vida abarca siglos en un mundo lleno de cambios y desafíos. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué secretos oculta su longevidad? Acompáñennos en este viaje para descubrir la historia detrás de la persona más longeva mencionada en la Biblia. Sumérjanse con nosotros en los misterios de su vida, exploremos su linaje, su contexto histórico y reflexionemos sobre el significado más profundo de su existencia. Prepárense para desentrañar los secretos detrás de la longevidad y descubrir la trascendencia de su legado en el tejido mismo de la historia bíblica. En el libro del Génesis, entre las líneas de la genealogía, surge la figura de Matusalén, una conexión viva entre las generaciones. En el capítulo 5, versículos 21 al 27, se despliega su árbol genealógico, revelando lazos profundos con figuras emblemáticas como Adán y otros predecesores. La conexión de Matusalén con Adán, el primer hombre, es un vínculo que trasciende eras, revelando la continuidad de una historia, la persistencia de un legado. ¿Qué secretos y enseñanzas esconde este linaje sobre su vida y legado? Adentrémonos en los recovecos de la genealogía. Descubramos las pistas que revelan no solo la extensión de su vida, sino también la sabiduría contenida en su legado. A través de estas conexiones ancestrales se entreteje una historia fascinante que despierta la curiosidad sobre el papel de Matusalén en el tapiz de la historia bíblica. ¿Qué significado podemos extraer de esta conexión con Adán y otros personajes bíblicos? Un camino se despliega ante nosotros, revelando no solo la longevidad de su vida, sino también la profundidad de su legado. Acompáñennos en este viaje a través de los lazos familiares de Matusalén, explorando la trascendencia de su linaje en la historia bíblica. En los albores de la historia, Matusalén emerge en un mundo en constante flujo, una época de desafíos y cambios significativos. En el Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, se revela el contexto bíblico de aquellos tiempos, pintando un panorama de la sociedad en la que vivió este hombre notable. La sociedad de su tiempo estaba marcada por la evolución y los desafíos, enfrentando cuestiones profundas de moralidad y cambio. Matusalén, como una figura clave en este paisaje histórico, tuvo un papel trascendental en este mundo en transición. El texto bíblico revela la complejidad de aquellos días, un mundo inmerso en cambios, desafíos morales y espirituales. En medio de esta realidad, la vida de Matusalén adquiere un nuevo significado, destacando su papel y su influencia en un mundo en constante transformación. ¿Cuál fue el papel de Matusalén en medio de estos tiempos turbulentos? ¿Cómo enfrentó los desafíos de una sociedad en cambio constante? Acompáñennos en la exploración de su vida y legado en este contexto, descubriendo las lecciones que su historia ofrece para nuestro propio mundo en constante evolución. Dentro del libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, se encuentra un tesoro de sabiduría sobre la longevidad. Estas palabras nos ofrecen una ventana hacia la importancia que la Biblia otorga a una vida prolongada. ¿Qué revela este pasaje sobre el concepto de longevidad y sabiduría? Reflexionemos sobre la vida de Matusalén a la luz de estos principios bíblicos. Su longevidad excepcional nos invita a explorar más allá de los años y adentrarnos en las enseñanzas que ofrece su existencia. Los versículos nos instan a guardar los mandamientos y a atesorar la sabiduría y el entendimiento. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a la vida de Matusalén y extraer lecciones para nuestra propia existencia? La longevidad de Matusalén no solo nos sorprende, sino que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué podemos aprender de su excepcional duración?
¿Qué lecciones prácticas podemos aplicar en nuestro día a día a partir de su legado? Únanse a nosotros en este viaje de introspección, explorando cómo la vida y las enseñanzas de Matusalén pueden impactar nuestras decisiones diarias y ofrecernos perspectivas valiosas sobre la sabiduría, la longevidad y el legado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, encontramos una visión única sobre la duración y la herencia, cómo se relaciona esto con el legado de Matusalén y cuál fue su impacto en la historia bíblica y en las generaciones posteriores. Estos versículos nos instan a no atesorar tesoros terrenales, sino más bien a buscar tesoros en el cielo. ¿Cómo se alinea esta perspectiva con la vida y el legado de Matusalén, quien vivió una vida excepcionalmente larga? Reflexionemos sobre el impacto de Matusalén en la historia bíblica y en las generaciones posteriores. ¿Cómo influyó su longevidad en las personas que lo rodeaban y en las que vinieron después de él? ¿Qué legado dejó para el futuro? Su larga vida trascendió su tiempo, dejando una huella en la historia que perduró más allá de su propia existencia. Descubramos juntos cómo su legado impactó la fe, la cultura y las decisiones de aquellos que lo sucedieron. Acompáñennos en esta exploración del legado de Matusalén, mientras reflexionamos sobre cómo su vida y enseñanzas siguen resonando en la historia, desafiándonos a considerar qué legado deseamos dejar para las generaciones venideras. Hemos recorrido un viaje a través de la vida y el legado de Matusalén, un hombre cuya longevidad y legado han dejado huellas indelebles en la historia. Es hora de reflexionar sobre las lecciones que su historia ofrece para nuestras vidas en el presente. Recordemos la importancia de su linaje, su papel en tiempos de cambio, la sabiduría de su longevidad y el legado perdurable que dejó. Estos elementos conforman la esencia de su historia, ofreciéndonos valiosas lecciones para aplicar en nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Tal vez podamos reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones, cómo enfrentamos los cambios y qué legado deseamos dejar para las generaciones futuras. La vida de Matusalén nos desafía a considerar nuestra propia trayectoria y el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. En última instancia, la historia de Matusalén nos recuerda la importancia de la duración y el legado. ¿Qué estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Qué legado queremos dejar atrás? Que su historia inspire nuestra reflexión y acción, guiándonos hacia una vida llena de propósito y significado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Matusalén. Que las lecciones extraídas de su historia nos inspiren a vivir con sabiduría, a abrazar los desafíos con valentía y a construir un legado perdurable. Hasta pronto.